Para empezar, yo quisiera leerles un artículo que escribió la revista Marca, una revista deportiva, en el año 2015. Y es un artículo que escribieron sobre un campeón olímpico de natación que se llama Michael Phelps. No sé si usted alguna vez vio los Juegos Olímpicos y supo acerca de este hombre. Y una parte de ese artículo dice lo siguiente: el nadador estadounidense Michael Phelps, máximo ganador de medallas de oro en Juegos Olímpicos, con 18 en total, reconoció este viernes que muchas veces siente cansancio y dolores, pero no deja que sus pensamientos lo dominen y sigue adelante. A veces me siento cansado y con dolores. No tengo ganas de hacer el trabajo, pero no dejo que sus pensamientos se interpongan y sigo a lograr mis objetivos, dijo el deportista de 30 años en una conferencia en el Foro Siglo XXI. Vestido de traje en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Phelps contó que estuvo varios años sin descansar un día, y eso provocó que se entrenara 52 días más al año que sus rivales, lo cual al final marcó la diferencia. Mi entrenador, Bo Bowman, y yo pensamos que si queríamos un resultado diferente, teníamos que hacer cosas diferentes. Entonces yo nadé durante 365 días al año. En natación, para recuperar un día perdido, necesitas 2. Y mientras los otros trataban de ponerse al día por los descansos, yo seguía adelante, comentó el deportista. Michael Phelps es quizás uno de los deportistas más sobresalientes en la natación y muy probablemente el más grande nadador de todos los tiempos. Y Phelps tenía una meta muy clara, y era que no importaba si él sentía dolor, no importaba si él no quería entrenar, no importaba qué día del mes era, él tenía una instrucción por parte de su entrenador muy clara, y esa instrucción era: nunca dejes de nadar. ¿Por qué les leo este artículo? Porque de la misma manera en que un deportista de alto rendimiento tiene disciplinas que nunca debe dejar de hacer, los creyentes también tenemos disciplina que, sin importar el dolor, sin importar el día que sea y sin importar los dolores que vengan a nuestra vida, siempre debemos llevar a cabo. Y una de esas disciplinas importantes es la disciplina de la oración. El tema de hoy es un refuerzo a una de las series que tuvimos anteriormente, específicamente a la serie de la oración. Y seguramente, yo sé que en este punto muchos dirán: otra vez vamos a hablar de la oración. Duramos mucho tiempo hablando acerca de la oración, y en eso usted tiene razón. Pero la verdad es que lo hacemos pensando en el bien de muchas personas que no han podido orar de manera fluida y de manera tranquila, debido a que durante mucho tiempo estuvieron orando de manera incorrecta. Y cuando se dieron cuenta que su oración no era tan bíblica, al conocer el patrón bíblico de la oración, no saben de pronto cómo llevar a la práctica esa oración. Entonces se vuelve complejo para muchos. Y pensando en el bien de estas personas, hemos planeado este último refuerzo. Así que yo creo que el tema de la oración siempre será un tema importante. Y el creyente siempre tiene que tener un corazón receptivo para recibir una palabra acerca de la oración. Así que yo le pido que con muy buena actitud y con un corazón sediento de la palabra de Dios, usted pueda en esta mañana de alguna forma poner su corazón en disposición para recibir la palabra del Señor. Amén. Así que con eso en mente, yo le pido que usted me acompañe a una carta que ya debe ser muy familiar para usted, y es la primera carta a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer el verso 17. Primera a los tesalonicenses 5, 17. Y el texto dice lo siguiente: orad
sin cesar. Si usted tiene la versión Nueva Traducción Viviente, su Biblia debe decir algo como: nunca dejen de orar. Este es un versículo sencillo, es un versículo que cualquier persona puede leer y puede entender e incluso hasta memorizar. Y es un versículo que, aunque es sencillo, al mismo tiempo es un versículo bastante profundo. Si analizamos con detenimiento el versículo, usted se da cuenta que encontramos dos cosas. Encontramos un tema, encontramos una instrucción con respecto a ese tema. Así que yo quiero preguntarle, a ver si usted está receptivo a lo que estamos hablando. ¿Cuál sería el tema del versículo? La oración, ¿verdad? ¿Y cuál es la instrucción con respecto a ese tema? Sin cesar, es decir, el tema de la oración y la instrucción es nunca dejar de orar. Muy bien, todos están preparados para entrar a la escuela bíblica. Qué bueno. Y no solamente podemos encontrar el tema y la instrucción, sino que también podemos ver que alrededor del versículo hay un instructor y hay una audiencia. Al parecer alguien está preocupado por entrenar espiritualmente a estos creyentes. Es como Bo Bowman, el entrenador de Michael Phelps, ¿verdad? Que estaba ahí diciéndole a Michael Phelps, tienes que nadar, y de pronto Michael Phelps decía, me duele la espalda, y él decía, nunca dejes de nadar. Y él decía, pero entrenador, hoy estoy sin ganas de entrenar. No importa, nunca dejes de nadar. Y de pronto Michael decía, pero es domingo por la tarde, no importa, no dejes de nadar. Bueno, aquí tenemos una situación muy similar. Hay un instructor diciéndole a una audiencia, nunca dejes de orar. Y si nos damos cuenta y vemos quién es ese instructor, la Biblia nos muestra que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está demandando a esta congregación que nunca deje de orar. Pero si usted se da cuenta, el apóstol Pablo no era un cristiano cualquiera que demandaba cosas a la iglesia que él no hubiera vivido primero. Pablo le demandaba a la iglesia que orara sin cesar porque él era un cristiano que nunca dejaba de orar. Y la Biblia da testimonio de eso. La misma carta nos lo deja ver. Por ejemplo, el capítulo 1 de la carta a los Tesalonicenses, que estuvimos estudiándolo hace algún tiempo, el versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Hay una palabra clave en ese versículo, y es la primera. Siempre. Siempre. El capítulo 3 de la misma carta. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Estos textos nos dejan ver que Pablo era un cristiano que oraba. Y oraba en todo tiempo. Oraba en todo momento. Él nunca dejaba de orar. Pero, ¿quién es el receptor? ¿Quién es la iglesia o cuál es la iglesia que está recibiendo este mensaje por parte de Pablo? Bueno, creo que la carta, el nombre de la carta, nos revela quién es esa audiencia, ¿verdad? Los tesalonicenses. Y si usted se da cuenta, la instrucción es para ellos. Y quizás muchos puedan decir que bueno, que menos mal eso era para ellos. Ahí no dice Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. La oración sin cesar era para los de la iglesia de Tesalónica. Pero en realidad hay otros versículos que muestran cuán importante era para Pablo que toda la iglesia en general, no solo los tesalonicenses, oraran en todo tiempo. Él le hizo el mismo incentivo a la iglesia de los filipenses, también animó a los colosenses, animó también a los gálatas, a los corintios, a todo creyente que él conocía, le invitaba
a orar sin cesar. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta instrucción de Pablo era una instrucción para la iglesia en general. No solo para la iglesia de Tesalónica, sino para toda la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a esta iglesia que nunca debe dejar de orar? Bueno, hay un motivo. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo. Estaba pasando por momentos muy difíciles. Estaban en medio de la persecución. Así que Pablo anima a la iglesia en medio de la persecución a que ore. Pablo anima a la iglesia en medio del sufrimiento a que ore. Y Pablo era un experto orando en medio de la aflicción. Si usted ve un texto, voy a simplemente a parafrasearlo, a contarle lo que sucede, que es Hechos capítulo 16, versículo 25. El texto dice que Pablo, estando preso, a eso de la medianoche, empezó a orar y a cantar himnos a Dios. En medio de la cárcel, del frío, quizás en medio de la hostilidad, él estaba allí con Silas, ¿haciendo qué? Orando y cantando himnos a Dios. ¿Y qué es lo que le dice él a la iglesia? Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Así que, ¿qué tenemos hasta aquí? Bueno, un instructor que oraba sin cesar, pidiéndole a una iglesia que nunca deje de orar, ni siquiera en medio del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia? Porque cuando nosotros oramos, permanecemos en el gozo cristiano. Cuando nosotros oramos, no perdemos el gozo. Podemos estar ante la tribulación, podemos estar ante la prueba, pero estaremos gozosos porque tendremos o estaremos perseverando en la esperanza, en el sufrimiento, dedicados a la oración. La realidad es que muchas veces, muchos de nosotros cuando estamos sufriendo, en vez de aumentar la oración, dejamos de orar. La oración disminuye, pero siempre, sobre todo en el sufrimiento, debemos estar dedicados a orar, orar y orar. El fin de la oración es que nosotros podamos permanecer en el gozo de nuestra salvación y podamos tener tranquilidad a pesar de las pruebas. Entonces, ese es el motivo por el cual Pablo le dice esto a la iglesia de Tesalónica. Entonces usted ve, y si se da cuenta, ninguno de los versículos en donde Pablo invita a la iglesia a orar es una petición. Pablo no les está diciendo, no les está pidiendo, hermanos, si ustedes quieren orar, pueden hacerlo. O hermanos, si ustedes tienen el tiempo para orar, pueden orar. No, eso no es lo que Pablo les está pidiendo. Tampoco les está dando una opción. Pues si estás en medio del sufrimiento, tienes una buena opción, y esa opción es la opción de orar. No, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando una instrucción a la iglesia. Está dando un mandamiento a la iglesia. No les está pidiendo un favor, no les está dando una opción, les está demandando algo. Y lo está haciendo no porque a él se le ocurrió, sino porque él, inspirado por Dios, le da a esa instrucción a la iglesia. Así que lo que tenemos aquí es una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios para la iglesia de Dios. Porque el fin de la oración es deleitar a Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice que la oración del justo es su deleite. Muchas veces nosotros entramos a la oración esperando deleitarnos a nosotros mismos. Y eso es válido. Pero el fin de la oración es el deleite de Dios. Así que tenemos un mandato de Dios para el deleite de Dios. El mandato: nunca dejes de orar. ¿Para qué? Para que deleites a Dios. Y cuando deleitamos a Dios en nuestra oración, vamos a perseverar en medio del sufrimiento. Vamos a perseverar en las
difíciles circunstancias porque nosotros estamos dedicados a orar. Casi que Pablo lo que está haciendo aquí es presentar la oración como respirar para el creyente. Pablo está diciendo aquí que casi orar es como respirar. Así como usted y yo respiramos aire, digamos, o hagamos una analogía, digamos que la respiración espiritual, haciendo una analogía, para el creyente es la oración. Ahora, cuando usted no respira bien, usted se preocupa. ¿Nunca le ha dado de pronto como un dolor de pecho? O quizás usted dice, bueno, no puedo respirar bien y me siento un poco angustiado por eso. ¿Usted qué hace? ¿Deja las cosas como están? Usted va al médico, se preocupa porque usted si deja de respirar, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Hay una enfermedad que padecen algunas personas que se llama apnea de sueño. No sé si usted sabe cuál es esa enfermedad. ¿Y de qué se trata esa enfermedad? Muchas personas, cuando están durmiendo, dejan de respirar por largos periodos en la noche. Y puede haber el caso en que si eso no se controla a tiempo, no se descubre, las personas pueden morir ahogadas durmiendo. Es algo grave. Ahora supongamos que usted va al médico y el médico le dice, creo que usted tiene apnea de sueño. Usted dice, ok, bueno doctor, muchas gracias. ¿Usted podría dormir tranquilo? ¿Verdad que no? Así que lo que hacen los médicos es darles un aparato a esas personas para que en la noche ellas lo usen de manera que no dejen de respirar. Ahora, si usted le dan ese aparato, ¿usted será que en la noche dice, hoy me da pereza dormir con esa máscara? ¿Usted qué hace? Usted se la pone todas las noches. Incluso hay algunos que hasta se la pondrían de día sin dormir, como para evitar sorpresas, ¿no? Y espero que aquí nadie tenga apnea de sueño, porque si se quedan dormidos en el sermón, no sea que... Si usted ve a alguien dormido al lado, tómele el pulso. A ver si todavía está vivo, ¿no? No sé que tenga la apnea de sueño. No está haciendo nada. Pero si usted padece esa enfermedad, usted hace algo por remediar esa situación. Usted se preocupa. Ahora, cuando el creyente deja de orar, a veces ni se preocupa por eso. Sabiendo que la oración es casi como la respiración para el creyente. Y nosotros, y debo reconocerlo, yo he sido de esos creyentes, somos de ese tipo, hemos sido de ese tipo de cristianos que no oran todo el tiempo, sino que son cristianos que dejan de orar por largos periodos de tiempo. No somos de esos creyentes que oran sin cesar, sino que somos de esos creyentes que más bien cesan de orar, ¿no? Y nos pasa eso. Pero no podemos permitir que eso ocurra, porque esto que encontramos aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, es un mandato de Dios, no es una opción para nosotros. La pregunta es, si debemos orar sin cesar, ¿por qué razones dejamos de hacerlo? ¿Por qué será que durante semanas, largos periodos de tiempo, nosotros dejamos de orar? Hay hermanos que dicen, yo soy muy bueno orando el domingo, pero el lunes yo no soy tan bueno. Yo soy muy bueno orando el martes, orando el domingo, pero el martes me cuesta montones. Yo soy muy bueno orando el fin de semana, pero el miércoles ya sé que ya casi viene el sábado y el domingo y ya va a llegar la oportunidad de orar otra vez. Y pasa el tiempo y dejamos de orar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dejamos de hacerlo? Así que lo que voy a hacer en esta mañana, me puse el tiempo en el teléfono, así que voy a tratar de no demorarme mucho, es contarle a usted las razones por las cuales yo creo que muchos de nosotros dejamos de orar. Yo le voy a exponer esas razones, usted va a meditar en esas razones, y luego yo le voy a dar la solución a ese problema. Y al final de la reunión vamos a orar con el fin de que podamos poner en práctica la oración bíblica y con el fin de que usted se dé cuenta que orar es más fácil
de lo que parece. ¿Está listo entonces para que empecemos? Bueno, entonces, la primera razón que yo encuentro y por la cual creo que muchos dejamos de orar es a causa de nuestra independencia hacia Dios. Dejamos de orar a causa de nuestra independencia hacia Dios. Hay personas que no oran porque son personas muy ocupadas. Y uno habla con ellas y dicen, hermano, yo no he vuelto a orar porque es que usted sabe todo lo que tengo que hacer. O más puntualmente, esta frase es muy popular, ¿usted sabe a qué horas me levanto yo? Súper temprano. A las 3 de la mañana yo estoy levantado, haciendo el desayuno, empacando el almuerzo, y me voy y llego hasta las 8 de la noche, y llego agotado, súper cansado, pastor. Y voy a orar y me entra un sueño. Y voy a leer la Biblia y ahí ya rematé, quedo dormido. Enseguida. Hay otras personas que dejan de orar porque están en medio del sufrimiento, entonces están molestos con Dios. Y dicen, si Dios fuera Dios, arreglaría este problema. Pero yo veo que Él no quiere hacer nada, entonces ¿para qué oro? Yo solito voy a solucionar esta situación. Pero la verdad es que una persona que no ora, no lo hace porque muy dentro de sí esa persona siente que no lo necesita. En otras palabras, no es que esté demasiado ocupado o esté demasiado molesto como para orar. Lo que sucede es que no considera a Dios lo suficientemente importante como para buscarlo a diario. Son personas que son independientes hacia Dios. Y la independencia hacia Dios es muy, muy peligrosa. Si no me cree, puede preguntárselo al hijo pródigo. El hijo pródigo pidió los bienes a su padre, se independizó y luego se encontró al mismo deseando comer las algarrobas de los cerdos. A Dios no le gusta la independencia de los creyentes. De hecho, nosotros no fuimos diseñados para ser independientes de Dios. Fuimos diseñados para ser completamente dependientes de Él y solo de Él. Juan, capítulo 15, versículo 5. Este texto es muy popular, pero es muy profundo también. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La independencia no es una buena idea para el creyente, porque el creyente no fue diseñado para ser independiente. Es el mundo el que se encuentra demasiado ocupado para buscar a un Salvador. En cambio, el creyente, por el contrario, siempre está sediento de Dios. Todo el tiempo está buscando a Dios en sus pensamientos, en sus quehaceres, en todo momento. Y quizás tú digas, bueno, pastor, es que yo sí busco a Dios, pero a mí me va bien es leyendo la Biblia. Yo no soy bueno orando, eso de la oración a mí no se me da, pero yo leo la Biblia todos los días, me leo un salmito, pastor, pero la oración no es lo mío. Ahora, si ese es su caso, hermano, déjeme decirle que si usted ora pero no lee, si usted lee pero no ora, usted está leyendo mal. Si usted lee la Biblia y entiende la Biblia pero no ora, usted está leyendo mal, muy mal. Porque en donde quiera que usted vaya en la Biblia va a encontrar oraciones. Por ejemplo, el libro de Job. Gran parte del libro de Job es Job orando a Dios para salir y superar la situación que está pasando. Y al final del libro, incluso, Dios quiere castigar a los amigos imprudentes de Job, ¿verdad? Y le dice, yo solamente los voy a perdonar si tú oras. Gran parte del Antiguo Testamento son libros escritos por profetas. ¿Cómo cree usted que ellos recibieron la palabra de Dios? A través de la comunión con Dios, muy probablemente a través de la oración. ¿Cómo cree que la nación de Israel retornó a su tierra
después del cautiverio. ¿A través de qué creen que ellos volvieron? A través de la oración. Si usted ve, para no ir más lejos, al Señor Jesús, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos ¿a qué? A orar. Él sanaba a las personas orando. Él dijo que hay demonios que solo pueden salir ¿con qué? Con oración. Jesús oraba, según el Evangelio de Lucas, toda la noche. ¿Qué hizo el Señor antes de su mayor prueba? Un día antes de su mayor prueba, orar por sus discípulos. ¿Qué hizo en el huerto del Getsemaní? Orar. Y yo le pregunto, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Orar. Hermano, en donde quiera que usted vaya a la Biblia, va a encontrar oración. Porque donde quiera que Dios está, también está la oración. Yo conozco 2 matrimonios perfectos. Y no es el mío ni el de mis suegros. Es el matrimonio de Cristo y su iglesia. Y es el matrimonio de la palabra y la oración. Estos matrimonios siempre están juntos. Estos dos siempre van de la mano. Así que usted tiene que tener eso en cuenta. Ahora, por otro lado, la oración nos muestra, sobre todo si usted recuerda la oración del Padre Nuestro, nos revela muchas cosas acerca de Dios y nos revela muchas cosas acerca de nosotros. Por ejemplo, la oración nos revela quién es el grande y quién es el pequeño, quién es el fuerte y quién es el débil, quién es el que da y quién es el que recibe, quién es el rey y quién es el siervo. La oración nos revela quién es el santo y quién el pecador. Nos muestra quién es el que da o el que tiene la voluntad perfecta y quién es de la voluntad imperfecta. Quién es el que tiene el pan y quién necesita comerlo. Quién perdona las ofensas y quiénes son los que necesitan ser perdonados. La oración nos muestra quién es el que libra del mal y quiénes son los que están necesitados de ser librados de la tentación. De manera sencilla y en otras palabras, la oración nos revela que no es Dios quien nos necesita a nosotros, sino que somos nosotros los que necesitamos a Dios. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Y la oración es la más grande exposición de esa verdad. Es usted quien lo necesita a Él. Es usted. Así que yo si le pregunto a varios de ustedes, ¿ustedes necesitan de Dios? Ustedes van a decir, sí, pastor, yo necesito de Él. Pero la mayor demostración de necesidad de Dios no es esa respuesta, es su oración. ¿Quiere saber qué tanto necesita usted a Dios? Pregúntese cada cuánto y cuánto tiempo usted le dedica a la oración. Porque eso le va a decir qué tanto usted le necesita en verdad. No son sus palabras las que dan testimonio de su necesidad de Dios. Es su oración la que da testimonio de su necesidad de Él. Así que, hermanos, no podemos vivir como creyentes independientes que creen que no necesitan de Dios. Más bien nosotros lo necesitamos de Él en todo tiempo. Así que recuerde siempre ese pasaje de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si el problema es que usted tiene mucho que hacer, hay una frase del reformador Martín Lutero que me encanta. Él decía, tengo tantas cosas que hacer en el día que oro las primeras 3 horas de él. Es cuestión de esforzarse al máximo. Si usted de verdad necesita con todo su corazón a Dios, usted va a demostrar esa necesidad orando. Ahora, el segundo inconveniente que veo por el cual muchas personas dejan de orar es porque se aburren en medio de la oración. ¿Alguna vez usted se ha aburrido orando? ¿No? ¿Soy el único? Sí, creo que todos nos ha pasado, ¿verdad? Todos muchas veces estamos como orando y repetimos las mismas cosas y como que estamos mientras orando. Esto se los decía a unas personas en la escuela bíblica alguna vez, estamos en automático.
y estamos como diciendo, sí, Padre nuestro, tú que estás en el cielo y santificado sea tu nombre, y la mente está como pensando en otras cosas y es como, yo sí eché pasador, ¿será que el gas sí quedó bien cerrado? Yo no le compré las 11 a los niños para mañana, ¿para cuándo es que está el recibo de la luz? No tengo lo de la primera cuota de la tarjeta y la gente está orando, pero su mente está en otra parte. Y luego como que ya la gente no sabe ni lo que está diciendo. Y puede estar orando cualquier cosa. Entonces la oración se vuelve aburrida, se vuelve monótona y la gente deja de orar. Y lo hace porque está aburrida. Y muchas veces lo hace porque no sabe qué decir. Como que la gente dice, uy, voy a hacer el esfuerzo, hoy de verdad voy a orar, y cierran la puerta, apagan el celular, que nadie los moleste, y están orando y sudando, y todo, y ya, mejor dicho, han dado todo de sí en la oración, y se dan cuenta que solo ha pasado 1 minuto, y ya no hay nada más que decir. Como que, ¿qué más digo? ¿Verdad? Eso pasa muchas veces. Entonces el problema no es que oremos siempre por las mismas cosas, sino que el problema es que siempre repetimos las mismas palabras para orar por las mismas cosas. Toda la vida, hermano, sépalo bien, vamos a estar orando por las mismas cosas. Usted siempre va a estar orando para que el nombre de Dios sea santificado, para que su reino venga, para que hagamos su voluntad, y luego usted siempre va a presentar sus peticiones delante de Él. Así que usted va a orar por su familia, va a orar por su futuro, va a orar por sus finanzas, va a orar por el trabajo, va a orar por su preocupación, por su crisis actual. Así que toda la vida usted va a estar orando por lo mismo. El problema es que siempre usted va a estar aburrido porque ora por lo mismo, haciendo repetición de las mismas palabras. Así que el problema no son las mismas cosas, son las vanas repeticiones. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 6, versículo 7? Cuando oréis no hagáis ¿qué? Vanas repeticiones. Así que cuando una persona ora por las mismas cosas de siempre, lo cual no es el problema, pero repite siempre las mismas palabras al orar, no solamente la oración es aburrida, hermano, es vana. No sirve para nada. Así que yo creo que esto se debe a que nosotros venimos de un movimiento, de otra iglesia, en donde como que nuestra oración fue llena de palabras mágicas y fue llena de fórmulas para orar, y sin darnos cuenta muchas veces repetíamos las mismas palabras en oración, y la oración muchas veces se convertía en algo aburrido. Y cuando llegamos a darnos cuenta que esa oración no era tan bíblica, y nos dábamos cuenta que ya no era necesario ni decretar, ni declarar, ni aplicar, ni atar, ni desatar, y ya no era necesario zapatear, ni sudar, ni alzar la voz, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la oración se convierte en algo aburrido para las personas cuando se les quita esto. Así que yo creo que la solución está en pensar que Dios no creó la oración como un medio de comunicación aburrido para sus hijos. Él no hizo la oración como algo aburrido. Así que la oración es que usted haga de sus plegarias algo simple. ¿Cómo puede hacer de la oración algo simple? Bueno, ore con los salmos. Ore con los salmos. Realmente eso es algo muy sencillo. Gordon Wingham, un profesor y escritor especializado en el Antiguo Testamento, dijo alguna vez: los salmos fueron diseñados para ser orados. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay un libro muy interesante de Donald Whitney que se llama Orando la Biblia. Y en uno de esos capítulos, él explica cómo nosotros podemos orar con los salmos. Así que usted se va a dar cuenta que orar con la Biblia es más fácil de lo que parece. Entonces él, por ejemplo, dice, usted escoge
el Salmo 23 para orar. Y cuando usted encuentra el Salmo 23, el primer versículo dice, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Entonces él dice, con ese versículo usted puede orar algo así. Señor, yo quiero agradecerte porque tú eres mi pastor. Tú eres un buen pastor. Me has pastoreado toda mi vida. Gran pastor, por favor, pastorea a mi familia hoy. Guárdalos de las costumbres del mundo, guíalos en los caminos de Dios. No los metas en tentación, mas líbralos del mal. Oh gran pastor, yo oro por mis hijos. Llévalos a ser tus ovejas, que ellos te amen como su pastor, así como yo lo hago. Señor, por favor, pastoréame en la decisión que está delante de mí, con respecto al futuro. ¿Tú crees que debo realizar ese cambio o no debo hacerlo? También oro por los que pastorean la iglesia, Señor. Por favor, pastoréalos mientras ellos nos pastorean a nosotros. Y Donald Whitney continúa diciendo, y así continúas orando todo lo demás que viene a tu mente mientras reflexionas en las palabras, el Señor es mi pastor. Entonces, cuando nada más tiene o te viene a la mente, empiezas con la siguiente línea. Nada me faltará. Y quizás oras así. Señor, gracias porque nunca he pasado necesidad. No me ha faltado la comida. Todo lo que soy, todo lo que tengo ha venido de ti. Pero yo sé que te agrada que yo traiga mis cargas delante de ti. Por eso, Señor, ¿será que tú puedes proveer para mis finanzas a fin de poder pagar las cuentas, la escuela, el auto? ¿Se da cuenta? Orar es más simple de lo que parece. Ahora usted dice, bueno, pastor, eso es con el Salmo 23, pero hay salmos difíciles de verdad, pastor. Por ejemplo, el Salmo 137. ¿Cómo oraría usted con el Salmo 137, verso 1? De pronto usted dice, sí, el pastor dijo, orar es más fácil de lo que parece. Voy a orar con un salmo, Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Con que es más fácil de lo que parece. Ok. Bueno, si se encuentra con un texto como este, por ejemplo, yo veo la palabra ríos. Así que yo digo, bueno, yo en la iglesia conozco a la familia Ríos. ¿Sí? A César y Juliana Ríos. Voy a orar por mis hermanos de la iglesia. No me acordaba de ellos, pero leí el texto y me acordé de Julián y César y digo, Señor, gracias porque tú le proveíste un hogar propio a Juliana y a César. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener un apartamento, pero tú en tu infinita misericordia, Dios, les has provisto de algo que muchas personas no tienen. Y por eso yo puedo glorificar tu nombre, Señor. Porque tú has demostrado a través de la vida de mis hermanos que tú eres fiel, que tú cuidas de los tuyos, que tú eres bueno. Y no solamente puedo orar gracias por eso, sino porque hace unos meses César casi pierde uno de sus dedos en una máquina en su trabajo. Pero tú, Señor, el mismo Dios que le proveyó de un hogar, también le cuidó y no permitió que perdiera uno de sus miembros del cuerpo. Dios, gracias por la vida de César. Gracias porque tú le has cuidado. Yo puedo glorificar tu nombre a través de la vida de mi hermano. Gracias por la vida de su esposa. Porque su esposa, a través de su trabajo duro, de su diligencia, tú le permitiste, en tu benevolencia, hacer todo el papeleo para el apartamento. Y aunque quizás ahora ella no tiene el trabajo que antes tenía, tú eres bueno. Tú estás siendo fiel con ellos, Dios. Te doy gracias también por los papás de Juliana, por la vida de Ferleín, de Esperanza. Esos hermanos en la iglesia, ¿se da cuenta? Orar con la Biblia es muy efectivo para los creyentes. Hermanos, nosotros no solo recibimos la palabra para que Dios se revelara a nosotros, sino que también recibimos la palabra para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él. Si en tu oración tú tienes palabras como yo decreto, yo declaro,
yo anulo, yo ato, yo desato, yo aplico. Tú no necesitas esas palabras. Toda la palabra que tú necesitas es esta, es la Biblia. La palabra inerrante, inefable, inspirada de Dios. Esto es todo lo que necesitas. Así que si tú dices, yo no oro porque no tengo nada que decir, menos mal traje mi Biblia de estudio, la grande. Mire, hermano, aquí hay mucho por lo cual podemos orar. Ahora déjeme hacerle una aclaración muy importante. Orar la Biblia no es igual que interpretar la Biblia. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted no se va a pegar un viaje como el que yo acabo de hacer con el Salmo 137 e interpretar ese pasaje como usted quiera. Siempre que interpretamos y leemos la Biblia, queremos saber lo que el autor original quiso decir a la audiencia original. Pero cuando estamos orando la Biblia, podemos hacer lo que acabo de mostrarles. Ahora, ¿cuál es la solución para poder diferenciar entre orar la Biblia e interpretar la Biblia? Así que préstele mucha atención a esta solución. Esté muy pendiente. Si quiere, escriba. La solución es esta: Escuela Bíblica Básica. Esa es la solución, porque ahí vamos a estar enseñándoles lo que es la oración de la Biblia, pero también lo que es la interpretación de la Biblia. Son cosas completamente diferentes. Hay muchas cosas por aprender de cómo orar con los salmos. ¿Cómo orar con los salmos imprecatorios? Usted dice, ¿qué? ¿Salmo qué? Imprecatorios, ¿qué es eso? Los salmos que están escritos para que Dios castigue a los enemigos. Entonces usted dice, el pastor dijo, orar es más simple de lo que parece. Y usted va a un salmo y dice, y estrellarán los niños contra las peñas. ¿No hay un apellido aquí de alguien que conozca? Bueno, este es el salmo para orar por mi jefe, por el vecino que es irritante y que el Señor lo castigue. Bueno, esa no es la manera de usar los salmos imprecatorios. ¿Quiere saber cómo hacerlo? Bueno, ya escribió la respuesta en su libreta. Inscríbase a Escuela Bíblica Básica. Pero básicamente, hermanos, hasta el momento nos hemos dado cuenta que no podemos ser independientes, las ocupaciones no pueden ser un obstáculo para orar sin cesar, y tampoco la ausencia de palabras al momento de orar. Hasta este punto no hay nada que nos impida que nosotros oremos sin cesar. Pero quiero tocar un último problema, que muy probablemente este sí lo hemos experimentado todos nosotros. Y ese problema es que muchos dejan de orar a causa del pecado. Muchos dejan de orar a causa de su pecado. Yo creo que la prueba más evidente de que el pecado nos aleja de la oración, nos aleja de Dios, es cuando nosotros dejamos de orar a causa de las cosas malas que hemos hecho. Si usted no me cree, bueno, es un consejo tonto, pero peque todo un día y llegue a orar por la noche, a ver si puede. No va a poder hacerlo. Y yo creo que todos hemos experimentado esa situación. Que nosotros llegamos, no sé si usted ora en la mañana o ora en la noche, pero suponga que usted ora en la noche y todo el día en su trabajo usted está haciendo cosas y todo el cuento, y llega la noche y dice, bueno, voy a orar. Quizás usted empieza su oración y dice, Padre nuestro, y de repente se enciende una alarma en su mente que lo acusa. Es la voz de su conciencia, ¿verdad? Que llega y le dice, Padre nuestro, es que se te olvidó que te saltaste la barandita de Transmilenio y no pagaste el pasaje. Padre nuestro, y se te olvida la lujuria con la que mirabas a esa mujer en tu trabajo. Padre nuestro, y se te olvidan las mentiras que le dijiste a tu jefe en la cara, diciéndole que no habías podido ir a trabajar porque estabas enfermo. Y Padre nuestro. Padre nuestro, y en la mañana estabas viendo porno y llegas a orar y dices Padre nuestro. Oh, ¿qué cristiano tan bueno hay aquí? Y la solución que la gente le da a ese obstáculo es dejar de orar. No, yo no puedo orar. Mi pecado me lo impide. Un ejemplo,
De pronto voy a poner el caso del matrimonio. Usted se levanta en la mañana, las cosas están bien con su pareja, desayunan juntos y después del desayuno ustedes discuten, pelean. A la hora del almuerzo, las cosas no están como en el desayuno. Hay algo tenso en el almuerzo, nadie lo ve, pero está ahí. Eso es lo mismo que hace el pecado en la oración. Pone una tensión en nuestra relación con Dios. Y es muy mala idea no remediar esa situación. Nosotros debemos reconocer por qué evitamos orar. Si usted dice, no, es que no tengo tiempo, o es que no sé qué decir, pero realmente el problema es su pecado, usted debe reconocer que ese es el problema. Y muchas veces lo que hacemos es lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén. Después de comer el fruto, ellos pecaron y luego se escondieron, como si pudieran esconderse de Dios. Siempre que leemos ese texto vemos y decimos, y escucharon la voz de Dios y se escondieron, y me dicen, como si Dios no fuera a saber dónde estás, como si pudieran ocultar su pecado de los ojos de Dios. Pero esa no es la solución. La solución no es dejar de orar. Entonces, ¿cuál es la oración? La solución. La solución, como ya lo dijeron algunos, es orar. Suena paradójico, pero lo único que puede quitar el pecado como un obstáculo para orar es la oración. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué manera el Señor nos guía a salir del pecado que nos impide orar? Bueno, el texto dice que es a través de la confesión de pecados. Usted necesita entrar a orar para confesar las malas cosas que usted ha hecho. La confesión de pecado es un llamado de auxilio al Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 18. No sé si tenemos ese texto allí. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién es poderoso para socorrer a los que son tentados? ¿Es la abstinencia de la oración la que nos socorre? ¿Es el silencio en la oración la que nos socorre? No, ¿es quién? Dios. Es Dios quien nos socorre. La confesión de pecados es un llamado de auxilio por limpieza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Volvamos por un momento a ese texto. El texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, si confesamos nuestros pecados, ok, soy un pecador. Tenemos un Dios fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es profundo. Eso es muy profundo. Porque tenemos un Dios fiel y justo que perdona al que es infiel y al que es injusto. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Somos nosotros los infieles. Somos nosotros los injustos. ¿Y qué hace Él? Nos perdona cuando confesamos el pecado. Y no solo lo perdona, porque a veces en muchas situaciones de la oración creemos que confesar es, bueno, dije mentiras, entro, pido perdón por las mentiras que dije hoy, fui perdonado, salgo, vuelvo y miento, entro, vuelven y me perdonan, vuelvo y miento, vuelven y me perdonan. No, a través de la confesión de pecado no solamente tenemos perdón, sino limpieza. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cada vez que usted entra a orar y confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y lo va limpiando. Lo va limpiando cada vez más, cada vez más. Nosotros, los creyentes, tenemos una responsabilidad de la salvación. Solamente una, la santificación. Porque cuando usted y yo nacemos de nuevo, no es que somos santos al otro día.
La santificación es progresiva y en medio de esa santificación progresiva está la oración. Y Dios nos va limpiando y nos va limpiando y nos va limpiando y nos va purificando. Y cada vez luchamos más aberrantemente contra el pecado. Vamos a matar el pecado. Como decía John Owen, un escritor puritano de hace muchos años. O tú matas tu pecado te mata a ti. Así que, ¿qué dice John Owen? Ora, mortifica tu pecado. ¿Cómo lo haces? Expónlo, confiésalo y permite que ese Dios fiel y justo te limpie. La solución no está en dejar de orar. Ahora, usted dice, pastor, eso suena muy bonito, pero usted sabe cuántas veces yo he entrado a orar pidiendo perdón por el mismo pecado. Y digo, Señor, yo ya no voy a volver a hacer lo que hice. Te lo prometo, a partir de hoy eso ya no va a suceder más. Salí de orar, pasaron 2 minutos y volví a pecar. Señor, vino la noche y dije, perdóname, no debí hacer lo que hice y te pido perdón. Ya no va a volver a suceder. Y a la mañana siguiente volví a caer en el mismo pecado. Pastor, el problema no es que yo confiese mis pecados, es que ya no tengo cara para presentarme delante de Dios y pedirle perdón por lo mismo que vengo haciendo desde hace años. Ahora, si ese es tu caso, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te hace pensar que tú eres escuchado a causa de lo bueno que tú eres? ¿Qué te hace pensar que tú te has ganado el derecho de ser escuchado en la oración a causa de lo bien que te portas a lo largo del día? ¿Qué te hace pensar que te has ganado el derecho de ser escuchado delante de Dios porque eres una buena persona? Si tú crees que las cosas funcionan así y que ser escuchado depende de ti, entonces, si ese fuera el hecho, nunca serías escuchado. Nunca te ganarías ese derecho, porque nuestro acceso a la oración no depende de cuán impecables somos nosotros, sino de cuán impecable ha sido Cristo. De eso se trata. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, preste atención a esto, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si usted cree que no tiene cara que presentarle a Dios en oración, tranquilo hermano, Dios no ve su cara, Dios ve la de Cristo. Esa es la cara que Dios ve en la oración, no la suya, la de Él. Así que lo que hace Dios por medio de la justificación que nos explicaron hace poco, es que Dios nos ve justos, y no porque seamos buenos, sino porque estamos en Cristo. ¿No le parece eso liberador? ¿No le parece eso maravilloso? Es que cuando usted entra, Dios no ve al tipo que maltrata a su esposa o al tipo que lucha con la lujuria, sino que ve a Cristo. Y por esas razones que usted ha sido escuchado. Gerson Moreno, un pastor, dijo alguna vez esta frase que me impactó y yo quiero que usted la recuerde siempre. Siempre recuerda esa frase. La justicia de Cristo está cosida a nuestra alma. Siempre que usted vaya a entrar en oración, lleva a Cristo cosido al centro de su ser. Por esas razones que usted es escuchado. No es a causa de lo bueno que usted es a causa de lo bueno y justo que ha sido Cristo. Así que el pecado no es un obstáculo para dejar de orar. La vergüenza no es un obstáculo para dejar de orar. Ahora, no se trata que usted entre a orar como si no hubiera pasado nada.
Dios me ve como justo, entonces tengo que decir poquito porque Dios me ve perfecto. No, se trata de orar aceptando que usted ha cometido de todo, aceptando que usted ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero siempre teniendo confianza, plena confianza, de que tenemos un Dios fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 32, versículo 5. Ya va a aparecer. El Salmo 32, versículo 5, dice lo siguiente: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermanos, no hay nada que nos impida orar sin cesar. Las ocupaciones no pueden ser un obstáculo, porque no somos independientes. La falta de palabras no puede ser un obstáculo, porque Dios nos ha dado la Escritura. El pecado y la vergüenza no son obstáculo para nosotros, porque Cristo se ha encargado de eso. ¿No le parece eso una buena noticia? Nadie puede quitarnos el regalo de la oración. No hay obstáculos para dejar de orar. Nadie puede impedirte orar. Así que, como conclusión, hermano, yo le animo a usted, ore. Hable con Dios, porque de eso se trata. Ore como si fuera a morir mañana. Ore como si fuera a morir esta noche. Ore sin cesar. Ore porque no tiene excusa para dejar de hacerlo. Ore porque a eso usted ha sido llamado. Ore, 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 y que al morir el Señor lo encuentre orando, así como Él encontró a su Hijo orando en la cruz, muriendo por usted y por sus pecados. No tema orar, no sea perezoso, no sea orgulloso, y ore porque su Dios lo está esperando, y no para que declare, y no para que decrete, sino para que usted hable con Él. Tiene mucho pecado, en oración tiene un Dios fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. ¿No sabe qué palabras decir en oración? Aquí tiene la Biblia, hay mucho por orar. ¿No tiene tiempo para orar? El Dios que creó el tiempo está esperando que usted se humille delante de Él. Iglesia bíblica, si en verdad usted es una iglesia bíblica, ore, porque no hay nada más bíblico que una iglesia que clama. Un cristiano verdadero siempre va a tener una oración en su boca. Y si después de esto, de todo lo que usted ha escuchado, usted sigue diciendo que no puede orar, el problema no es que usted no puede, el punto es que usted no quiere. Porque si el pecado no puede obstaculizar su oración, si la vergüenza no puede obstaculizar su oración, si la falta de tiempo no debe ser un obstáculo para su oración, si la falta de palabras no es un obstáculo, entonces ¿qué puede ser un obstáculo para orar? Nada lo impide de orar sin cesar. Es una instrucción, es un mandamiento. Orad sin cesar. Iglesia bíblica, casa del Evangelio, nunca dejes de orar. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es un mandato para el deleite y la gloria de Dios. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Es su deleite. Si en verdad somos cristianos, nosotros debemos orar sin cesar. Amén. Amén. Así que yo le invito a que oremos con la cultura. Y vamos a orar como hemos aprendido, vamos a orar con la Biblia. Y vamos a orar con el Salmo 63, el versículo 1.
Y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en esta mañana. Así que yo voy a ir orando y lo voy a hacer de a poco con el salmo. Y usted al principio va de pronto como a escuchar, va a tener la reverencia al orar, va a escuchar más o menos como yo voy orando y luego usted va a fluir. Ore con ese salmo, como usted pueda y quiera hacerlo. Amén. Vamos a orar entonces. Oh Dios, tú eres mi Dios. Qué privilegio tenemos nosotros, viles pecadores, que durante mucho tiempo estuvieron lejos de ti, que durante mucho tiempo estuvieron en rebeldía, alejados de tu palabra y de tu verdad. Qué privilegio tenemos como iglesia de venir delante de ti en esta mañana, en tu día, el día del Señor, y decir: oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Quién podría decir eso sino alguien que te pertenece a ti? La razón por la cual yo puedo decir: oh Dios, mi Dios, es porque tú me has hecho tuyo. Porque tú me compraste. No por mis habilidades, no por lo que yo soy, no por lo que he hecho. Ni siquiera merecía ser parte de tu pueblo, ser tuyo. Pero ahora yo estoy aquí, lleno de defectos, pero con un corazón lleno de fe, glorificando tu nombre y diciendo: oh Dios, mi Dios, mío. ¿Quién puede arrebatar esas palabras de mi boca? ¿Quién puede arrancar ese sentir de mi corazón? Ese sentimiento que me indica que tú eres mío, mío, mi mayor tesoro, mi mayor posesión, mi mayor regalo. Eres mi Dios, mío. El Dios de mi iglesia, el Dios de mis pastores, el Dios de los hermanos de la congregación. Eres nuestro Dios, nuestro. Y no podríamos decirte nuestro a menos de que fuéramos tuyos. Y aquí estamos, Señor, adorándote como nuestro mayor regalo. Tu palabra dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que está en un terreno, que un hombre lo encuentra, y ese terreno es tan valioso que el hombre va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y quedarse con ese tesoro, para que ese tesoro sea suyo. Dios, queremos dejarlo todo, queremos dejarlo y abandonarlo todo para abrazar el tesoro más valioso que pueda existir para nosotros: tú, Cristo, nuestro Cristo, mi Salvador, mi roca, mi Señor, mi Dios. Dios, y sabemos que hay muchas personas que no tienen ese mismo sentir en su corazón. Personas que quizás te reconocen como Dios, pero que quizás no te reconocen como su Dios. Y quizás dentro de ese grupo de personas está nuestra familia. Quizás dentro de ese grupo de personas hay compañeros de trabajo. Quizás una pareja sentimental.
Quizás son personas que no te consideran como su Dios. Pero así como tú eres mi Dios y te has revelado mi vida, yo te pido, si es tu voluntad, si son tus escogidos, si son tus elegidos, llámalos. Porque tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz, me conocen, me escuchan, me siguen. Si estas personas que conocemos hoy en día no te han llamado ni Dios, pero son tuyas, alza tu voz, Dios, Dios nuestro, y llámalos hacia ti, para que esas personas vengan hacia ti, levanten los brazos y digan delante de ti: oh Dios, mi Dios. Y podemos adorarte eterna y continuamente. Es lamentable ver que la sociedad no te ve como tu Dios. Es lamentable ver que la sociedad ve como su Dios al pecado, ve como su Dios a sus deseos de la carne, a sus deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Están muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es justo y fiel, tú puedes darle vida a lo que está muerto y llamar hacia ti a los que adoran a otros dioses para que vengan delante de ti, para que ya no idolatren las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos, la vanagloria de la vida, sino para que vengan delante de ti y digan: oh Dios, mi Dios. Hoy pedimos por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Y el Salmo dice después: te buscaré con afán. Dios, no queremos buscarte de manera negligente. Queremos buscarte con afán todos los días de nuestra vida. Que al levantarnos en la mañana, el primer deseo que viene a nuestra mente sea el deseo incontrolable de buscarte, de ir hacia ti, de correr hacia ti una y otra vez, todo el tiempo con afán, con necesidad de ti, con hambre de ti. Que vayamos sin detenernos todo el tiempo y te busquemos con afán todos los días. Perdónanos si el afán en nuestra vida es el trabajo, es las redes sociales, si el afán de nuestras vidas es el área económica, la estabilidad. Perdónanos si nuestro afán está dirigido hacia cosas materiales que no son eternas. Dirige nuestro afán, nuestra ansiedad hacia todo lo que tú eres, hacia todo lo que tú has hecho, hacia todo lo que tú has dicho. Queremos buscarte con afán, con ímpetu, con hambre de ti. Queremos buscarte todos los días, como Pablo lo hacía, orando siempre, orando sin cesar, como Pablo lo hacía de noche y de día, todo el tiempo, afanados por ti, que tú seas nuestro mayor afán, que tú seas nuestro mayor objetivo, que no pase un solo día de nuestras vidas sin que anhelemos estar frente a ti. Estar frente a ti, con afán. El Salmo sigue diciendo: mi alma tiene sed de ti. Bueno, Dios, la razón por la cual yo quiero buscarte con afán todos los días de mi vida es porque estoy sediento. Estoy sediento. Tú le dijiste a la mujer samaritana que tú eres el agua de vida eterna y que el que bebe de ti no tiene sed jamás. Tú lo dijiste y yo te busco y quiero anhelarte porque estoy sediento de ti. Tú eres la única fuente de la cual yo quiero beber.
Tú eres la única fuente de agua que yo necesito, más que a nada en el mundo. Yo estoy sediento de ti, más que cualquier otra cosa. Yo estoy sediento, completamente sediento de ti. Y el Salmo continúa diciendo, mi carne te anhela. Durante mucho tiempo mi carne lo único que ha anhelado es el pecado, es la avaricia, es la corrupción, es el mal carácter, es la concupiscencia de mi ser. Antes mi corazón bombeaba pecado a todo mi cuerpo. Y yo buscaba y anhelaba pecar, y anhelaba caer, buscaba caer, me sumergía en el pecado. Pero ahora que te conozco, no solo mi alma te anhela, también mi carne está sedienta de justicia y está harta de pecado. Mi carne está sedienta de santidad y aborreciendo la maldad. Mi carne te anhela como ninguna otra cosa, más que al alimento. Tú dijiste que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Mi carne está sedienta de tu palabra para vivir en justicia, para vivir en rectitud. Solamente tú puedes saciar el hambre que mi carne tiene. Antes mi carne estaba llena de apetitos pecaminosos, pero ahora mi carne tiene apetitos de santidad, de rectitud, de justicia. Mi carne te anhela. Tu palabra dice allí en 1 de Juan capítulo 3 que con gran amor tú nos has amado al punto de llamarnos tus hijos. Y tu palabra dice que ahora no somos lo que habremos de ser, pero que algún día estaremos delante de ti, frente a ti, y ya no seremos lo que somos ahora. Y dice tu palabra allí que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Nuestra carne está hambrienta de justicia, pero hay pecado en nosotros. Pero al mismo tiempo hay esperanza, Señor. Hay esperanza, porque un día estaremos delante de ti y ya no habrá una carne que nos juzgue, no habrá una carne que nos haga sentir culpables. Algún día estaremos delante de ti con una conciencia limpia. Algún día llegaremos a esa justicia. Luego el texto dice, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Dios, quizás durante mucho tiempo hemos dejado de orar. Y quizás es así ahora como nos presentamos delante de ti, como tierra seca y árida donde no hay agua, donde no hay nada. Estamos tan sedientos de ti que no solamente queremos una parte de ti, queremos todo de ti. Inúndanos de ti. Inúndanos de tus palabras para que no seamos tierra árida y seca al momento de orar. Inúndanos de tu espíritu para que no seamos tierra árida y seca al momento de practicar la verdad, de vivir para tu verdad. Te necesitamos como la tierra seca y árida necesita el agua. Con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Necesitamos ser inundados de ti para que todos los días podamos decir, oh Dios, mi Dios. Estas palabras oramos a ti, teniendo la plena confianza de que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tuyos.